doy la bienvenida a todos. Buenas noches. Esta es la segunda conferencia y en este momento les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Del tema del día de hoy que le hemos llamado la casa sobre la roca. Y en la parte inferior tenemos el subtema que es fundamentando nuestra vida en la palabra. Quiero rápidamente señalar en la parte izquierda superior viene el enlace de nuestra página para las personas que quieran conocer más de nuestro trabajo a lo largo de más de 20 años asesorando matrimonios de manera profesional en el área de la psicoterapia. Y bueno, también, pues para que conozcan un poco más de nosotros. Y quiero señalar que en el fondo ustedes ven pues un mar abierto y del lado izquierdo pues lo que viene siendo un faro, ¿verdad? Una construcción sobre una gran roca sólida. Y por aquí pongo un pasaje de la Biblia del cual vamos a partir en esta segunda conferencia el día de hoy. Y me refiero al pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, que dice lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Y esto fueron palabras de Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, la casa sobre la roca, fundamentando nuestra vida en la palabra. Así es de que espero que ya estén preparados, pueden tomar nota desde luego y vamos a empezar el día de hoy. En primer lugar, quiero recomendarles a las personas que por primera vez están el día de hoy en esta segunda conferencia. El tema del domingo pasado fue la primera conferencia llamada El propósito y los beneficios de la ayuda espiritual. Este programa fue grabado y está ya un enlace que podemos compartir con ustedes de nuestro canal de YouTube, que se llama Talleres para Parejas, donde podrán encontrar la grabación de esta primera conferencia del domingo pasado, en donde, entre otras cosas, señalaba que el propósito de estas enseñanzas es ofrecer la ayuda espiritual, entendiendo lo espiritual como la manera de acercarnos a Dios, más allá de la religión, porque en estas conferencias vamos a respetar que hay personas de diversas religiones, quizás no vamos a recomendar ninguna, ni vamos a criticar ninguna. El propósito de estas charlas es demostrar cómo el acercamiento a Dios ayuda en la vida personal y también para fortalecer las relaciones de pareja. Así es de que dejamos muy claro esto. En la conferencia pasada estuvimos también por ahí compartiendo el testimonio de una pareja que conocimos hace algunos años, que recibieron ayuda espiritual y sobre todo, pues fue lo que hizo el cambio después de haber recibido algunas terapias para, pues, generar un cambio pues muy benéfico en su relación de pareja. Así es de que ahí tendrá la información en el tema pasado. Muy bien, quiero entrar de lleno ya en el tema de esta segunda conferencia, la casa sobre la roca, y quiero precisamente invitarles a ver esta imagen. Quiero empezar con esta pregunta, y la pregunta es: ¿sobre qué fundamento has estado construyendo tu vida y tu matrimonio? Y quiero que vean por ahí al lado izquierdo, de acuerdo a lo que acabamos de leer en la Biblia, las palabras de Jesús en Mateo, dice, si lo estás haciendo sobre la arena, toma en cuenta que la arena pues no tiene una base firme y puede que tu vida o tu matrimonio, que está representado por la casa en la enseñanza de Jesús, pueda sucumbir ante los embates del agua, del viento, como el caso de la imagen del lado izquierdo. Pero si tu vida está fundamentada sobre la roca sólida, como el caso de la casa del lado derecho, pues debes estar seguro de que vas a prevalecer aún con los embates del viento, de la marea y de toda clase de dificultades que la vida te presente. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, sobre qué fundamento hemos estado construyendo nuestra vida y nuestro matrimonio. Así es de que piensen, por favor, en esta imagen con la que vamos a arrancar la conferencia el día de hoy. Quiero enseguida entrar con el tema, ¿verdad?, en base a las palabras de Jesús y sobre todo aclarando que esta conferencia, estas charlas van a tener un enfoque espiritual y para eso, bueno, vamos a citar la Biblia, las palabras de Jesús,
Había personas que la semana pasada ponían como expectativas que querían aprender a mejorar sus conflictos, la comunicación en el matrimonio, pero debo decir que ese no va a ser el tema que vamos a tratar en estas charlas. Prometo al final de las 12 conferencias, habría algún tema más enfocado a la relación de pareja, de lo cual tenemos más de 20 años también enseñando a través de talleres. Pero en este caso, esta serie de conferencias van más enfocadas a la parte espiritual. Ahora, citando aquí las palabras de nuevo de Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24 y 25, Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Y vean cómo empieza esto. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. Y ahí subrayo, este es el resultado de la persona sabia, porque está construida sobre un lecho de roca. Y creo que ahí podemos ver en la imagen, es mucho más clara, cómo construir sobre una base firme, un lecho de roca, es lo que le da seguridad al fundamento, y todo lo que construyamos a partir de ahí va a ser plenamente seguro. Esto es lo que dijo Jesús, pero vean, esto es para aquellos que obedecen, dice la palabra, lo que él enseña y actúan con sabiduría. Pero vean la diferencia. En esa misma enseñanza Jesús dijo lo siguiente, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así de que aquí tenemos básicamente en estas palabras de Jesús la diferencia entre el hombre sensato, el hombre sabio y el hombre necio. Obviamente la diferencia es que ambos construyeron una casa, pero uno puso una base firme y el otro una base endeble como es la arena. Y al final el resultado pues fue distinto. Ahora vean, la explicación es esta. Jesús enseñó que si oímos sus enseñanzas y las hacemos, fíjense bien, ahí pongo en letra amarilla, si oímos sus enseñanzas y las hacemos, somos como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, aquella casa quedó firme porque fue edificada sobre la roca. Así es de que ahí tenemos la diferencia del hombre sabio. ¿Y cómo se puede saber si eres sabio? Bueno, si escuchas las enseñanzas de Jesús y las practicas en tu vida. Ahí vas a demostrar que eres un hombre prudente. Y todo lo que edifiques, básicamente la imagen de la casa que se edifica representa tu vida, tu familia, tu matrimonio. Todo lo más que tú valoras a través de la vida se va a conservar aun cuando vengan lluvia, vientos, ríos y tempestades que están pues obviamente representados por los embates de los problemas de la vida. Tu casa va a quedar firme sobre la roca. Sin embargo, vean, Jesús dijo que si oímos sus enseñanzas, y creo que la mayoría de nosotros hemos conocido a través de la familia, pero Jesús dijo que si oímos sus enseñanzas y no las hacemos, somos como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, la casa se cayó y fue grande su ruina. De tal manera que necesitamos no solamente escuchar sus palabras, sino obedecerlas. Y aquí cito otra palabra de Jesús en el Evangelio de Lucas, cuando él dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vean, aquí la diferencia no solo es conocer, escuchar la palabra, sino guardarla, lo cual significa vivirla, obedecerla. Y eso es lo que hace la diferencia entre el hombre insensato y el hombre sabio en esta enseñanza que estamos repasando en el día de hoy. Ahora, quiero pasar rápidamente para compartir otros conceptos importantes de esta plática. Y pongo por aquí que por lo que Jesús enseñó, todos necesitamos un fundamento firme y muy seguro sobre el cual construir nuestra vida, nuestra familia y sobre todo nuestra fe en Dios.
Estamos hablando, recuerden, del fundamento donde construimos todo lo que más valoramos en la vida. Ahora la pregunta es, ¿cuál es para ti ese fundamento seguro? Para muchos, bueno, el día de hoy lo que les da seguridad, pues tener seguridad económica, alguna profesión, una familia estable, salud, desde luego. Hay muchos valores que el día de hoy pues apreciamos, sobre todo en esta crisis que estamos viviendo, una crisis de salud, una crisis económica. Y si bien es cierto, todo eso nos da certidumbre acerca del futuro, de la vida presente, pero queremos en esta charla enfatizar que hay un fundamento mucho más firme y sólido en el cual pues construir nuestra vida el día de hoy, y vamos a explicarlo precisamente en esta charla. Y quiero que vean esa imagen preciosa pues de un acantilado, una increíble roca. Imagínense lo que debió de haber costado subir el material hasta esa parte y construir esta edificación que vemos, pero qué seguro es saber que nuestro fundamento es sólido y no se va a romper ante los embates de la naturaleza y en este caso de la vida misma. Muy bien. Quiero empezar aquí con una pregunta y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿sabías que la fe es el medio por el cual creemos en la existencia de Dios? Es una pregunta, porque quiero explicar en esta charla a qué nos referimos a ese fundamento firme. Y bueno, el fundamento, ¿verdad?, de nuestras creencias obviamente radican en la fe que tenemos, ¿verdad? Se habla mucho del valor de la fe, sobre todo cuando pasamos por dificultades. Y hay pues muchísimas evidencias de personas que han dicho que en medio de una circunstancia difícil, su fe en Dios fue la que los fortaleció, fue la que los ayudó a salir adelante de los problemas, de las adversidades que la vida te presenta. Y en ese sentido, cito por aquí la Biblia en Hebreos 11:1 que nos da una definición muy clara de lo que es la fe, porque para muchas personas podrán tener un concepto diferente de lo que es la fe, pero la misma Biblia da una definición de lo que es la fe. Y dice en este pasaje, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y bueno, sabemos que el día de hoy las personas que creemos en Dios, sabemos que Dios pues no lo podemos mostrar tangiblemente, no lo podemos ver. El día de hoy la gente quisiera verlo para poder creer en Él, pero sabemos que es un ser espiritual y podemos confiar en Él solo a través de la fe. Y la fe es precisamente eso, la certeza de lo que esperamos cuando confiamos en Él y la convicción de lo que no vemos. Si usted necesita ver a Dios o algún milagro, una demostración de Él para creer, no está haciendo uso de la fe, porque la fe es creer en Él, ¿verdad? A pesar de no haberle visto. Creer en Él, es cierto que hay muchas evidencias a través de la vida, las personas que llevamos años creyendo en Dios, hemos podido encontrar muchísimas experiencias con Él, a través de las cuales tenemos la certeza de que Él existe, de que Él nos escucha, de que Él responde a nuestras necesidades, sobre todo en momentos difíciles, como los que estamos viviendo el día de hoy. Pero para tener fe, obviamente tenemos que confiar en que muchas de las veces no vamos a ver de manera tangible, ¿verdad? Las evidencias para poder creer en Él. Así es de que la misma Biblia dice que nosotros debemos de aprender a caminar por la fe y no por lo que vemos. De tal manera que la fe es eso, tener la certeza de la esperanza que tenemos en Él y la convicción de lo que no podemos ver. Sin embargo, lo creemos precisamente por la fe que hemos depositado en el Ser Supremo. Ahora bien, pasando a otra pregunta, esta pregunta es muy importante. ¿Sabías que si no tenemos fe es imposible agradar a Dios? La misma escritura lo dice en Hebreos 6:11 con estas palabras. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Fíjense cómo en este pasaje aclara que si no tenemos fe es imposible conocer y acercarnos a Dios. Repito, porque la gente a veces quiere tener la evidencia. Mucha gente dice, a ver, muéstrame a Dios, enséñamelo, dónde está, preséntamelo, o pídele que haga un milagro para yo creer en Él. Y obviamente, pues Dios lo puede hacer, Dios puede hacer milagros, pero
Muchas veces nosotros partimos de la incredulidad, de nuestra imposibilidad de creer en Él, puesto que no lo vemos. Pero vean, dice que la persona que se acerca a Dios debe creer que le hay, o sea, que Dios existe, de antemano dar por hecho su existencia. Hay personas que tratan de demostrar, ¿verdad? A ver si en la Biblia hay pasajes que demuestren la existencia de Dios, pero quiero decir que la Biblia fue escrita para personas que de antemano ya dan como un hecho la existencia de Dios. Y sobre todo, que sabemos que Él es recompensador de los que le buscan. O sea, las personas que buscan a Dios van a encontrar una recompensa. Esto es seguro, pero tenemos que buscarle a través de la fe. Muy bien. Esto es lo que aclara este pasaje. Así es de que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Ahora quiero explicar cuál es la definición de la Biblia de lo que es la palabra fe. La palabra fe en el Nuevo Testamento, lo encontramos en nuestras Biblias en español, fue traducida de una palabra griega, entendiendo que el Nuevo Testamento fue escrito hace 2000 años en el idioma griego. Y esta palabra que se traduce por fe es una traducción de la palabra griega pistis, que significa, vean, aquí está la definición, creer confiadamente o estar persuadido firmemente de una verdad. Esa es la definición de la palabra fe en su raíz original del griego. Ahora, bueno, aquí dice estar persuadido firmemente de una verdad. ¿Y de cuál verdad? Bueno, la verdad de la palabra de Dios misma. Y aquí cito otro pasaje de Jesús en Juan 17:17, cuando él dijo a los discípulos en medio de una oración, santifícalos en tu verdad. Fue la petición que Jesús hizo a su Padre respecto a sus discípulos y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es de que si nosotros queremos tener una base firme en qué creer y en qué confiar, créalo, y se lo digo como testimonio, lo más seguro es confiar en la palabra de Dios, porque eso es una firme roca en la cual depositar nuestra confianza, sabiendo que Dios recompensa a los que creen en Él. Así es de que eso es la definición de la palabra fe en la misma Biblia. Pero quiero ir un poquito más allá, vean. Esa misma palabra griega, pistis, que se usa en el Nuevo Testamento y que se traduce fe como palabra fe en las Biblias en español, fue traducida a su vez de una palabra hebrea que aparece en el Antiguo Testamento y es la palabra hebrea emuná. No sé si alguien la había escuchado. Y cuyo significado implica, vean, no solo creer, porque mucha gente piensa que la fe es solamente creer como un acto intelectual, sino la palabra emuná tiene un concepto más amplio. Significa creer, confiar y sobre todo obedecer. Recuérdense que empezamos esta charla hablando de las palabras de Jesús cuando él dice, el que escucha mis palabras y las obedece. Habemos muchas personas que quizás provengamos de alguna familia donde por años hemos conocido la Biblia, se nos han enseñado los valores, los principios, la mayoría de la gente creemos en Dios, así lo hemos vivido, pero no necesariamente estamos confiando en Él y muchas veces, por desgracia, tampoco obedeciendo a los principios que Él dejó en la Biblia, que es su palabra y que es la verdad. Ahora, por lo tanto, aquí yo pongo, por lo que si no practicas lo que crees, tu fe es vana. Y aquí cito un pasaje del Nuevo Testamento, que es Santiago 2:17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es de que cuando una persona dice, yo tengo fe en Dios, pero no lo vive, no lo practica, no obedece lo que la Biblia enseña, pues su fe es vana, porque dice querer algo, pero no lo vive, no lo practica en su diario vivir, y eso pone en duda si realmente su fe es genuina. Así es de que esto es lo que nos dice la propia Biblia. Quiero pasar a esto otro que también es importante. Vean, decía ahorita que para tener una fe genuina no solamente hay que conocer la voluntad de Dios, su palabra, sino también obedecerla. Y es por eso que, según mi concepto y mi experiencia en cuanto a personas, ¿verdad? Algunos que se niegan a creer en Dios, en su palabra, yo creo que hay al menos dos clases de ateos, entendiendo que un ateo pues es aquel que no cree en Dios. Pero para mí hay los ateos teóricos,
que por sus teorías y sus creencias niegan la existencia de Dios. Aunque quiero aclarar que muchos de ellos en el fondo de su vida aceptan su existencia. Algo muy simple, ¿verdad? Cuando un ateo dice, yo trato de demostrar que Dios no existe, pues la lógica misma dice, si realmente crees que no existe, ¿para qué tratas de demostrarlo? Si tu afán es encontrar argumentos para desechar la existencia de Dios, si no existe, pues ¿para qué te esfuerzas? Lo cual significa que muchos de ellos en el fondo saben que Dios existe, aunque traten de demostrar lo contrario. Sin embargo, hay otros que se les llaman los ateos prácticos, que son los que creen en Dios, pero viven sus vidas como si ese Dios en el que dicen creer no existiera. Y es aquí lo que me refería yo, ¿verdad? Si nuestra fe no produce obras, no genera cambios en nuestra vida, quizás seamos de esta clase de personas, ateos prácticos, que dicen creer en Dios y a lo mejor tenemos una religión, pero realmente nuestra vida la llevamos a cabo como si creyéramos que realmente Dios no existe. No sé si queda claro esto, pero por desgracia a veces hay más ateos prácticos que ateos teóricos. Gente que dice creer en Dios, pero no se ve reflejado en su vida. Y hay que recordar que en la misma Biblia hay una frase que dice que el árbol es conocido por sus frutos. De tal manera que si decimos creer en Dios, pues debe de reflejarse en lo que hacemos en la vida cotidiana, sobre todo en los momentos de crisis como los que estamos viviendo. Muy bien. Ahora vean, dice por aquí otra pregunta. Pero ¿cómo obtenemos la fe para creer y relacionarnos con Dios? Porque hemos estado hablando de la fe como el único camino para conocer a Dios, para acercarnos a Él. Pero la pregunta es esa, ¿y cómo obtenemos una fe genuina para creer y relacionarnos con Dios? Bueno, en la misma Biblia se da la respuesta. Hay un pasaje en Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, quiero señalar aquí que de los 5 sentidos que hemos recibido, el que nos sirve para aumentar nuestra fe y formar una fe en Dios es el sentido del oído. Vean, aquí no dice la vista, que mucha gente volviendo a lo mismo dice, quiere primero ver para poder creer en Dios, pero aquí no habla del sentido de la vista. La fe viene por lo que escuchas. Cada vez que tú te expones a entender los principios de Dios, lo que Dios dice en su palabra para nuestra vida, es ahí donde tu fe va creciendo. Pero obviamente hay que oír no cualquier cosa, dice, sino el oír por la palabra de Dios. De tal manera que lo que es más seguro y confiable es oír la palabra, no necesariamente cualquier religión, cualquiera buena filosofía. Hoy en día, por las redes sociales, estamos inundados de muy bonitas frases, pero no todas tienen un fundamento sólido y seguro, porque no todas emanan de la palabra de Dios. Así es de que si tú quieres comenzar a ejercitar tu fe, a tener fe en Dios, empieza a escuchar su palabra, que es lo más seguro para fortalecer nuestra fe. Ahora, voy aquí a otra pregunta, vean. ¿Por qué es tan importante para tu vida y tu matrimonio conocer la Biblia? Es lo que estamos enfatizando el día de hoy. Alguien dirá, oiga, ¿y por qué es necesario que yo conozca de la Biblia? Muchos entienden la Biblia como un libro religioso y como dije en la conferencia pasada, mucha gente piensa que esto tiene que ver con imposición de reglas y nadie queremos saber de reglas que limiten nuestra vida y nuestra acción. Pero quiero señalar aquí que para muchos la Biblia es simplemente el manual del fabricante. Sabemos que Dios nos creó a todos, ¿verdad? La creación que vemos hasta el día de hoy, incluyendo nuestras vidas, fue diseñada por Él. No somos producto de la casualidad, ni venimos del mono, como ha dicho por muchos años la evolución. Provenimos del Creador. Y precisamente la Biblia se constituye como el manual del fabricante. Y yo aquí pregunto, ¿alguno de ustedes se animaría a armar y a echar a funcionar un aparato costoso sin consultar primero el manual del fabricante? Fíjense que, y esto suele pasar mucho, ¿eh? Gente que compra un aparato y se arriesga a empezarlo a echar a funcionar sin ver el manual de instrucciones. Yo creo que nadie se arriesgaría a perder una fuerte inversión en un aparato costoso sin
depender del manual de instrucciones hecho por el fabricante, que es el que conoce el aparato y cómo funciona, para pues asegurar, ¿verdad?, que lo haga correctamente. Y vean, sin embargo, lo paradójico de todo es que muchas de nuestras vidas han estado operando a lo largo de los años sin conocer el manual del fabricante, que es la Biblia. Mucha gente se queja el por qué las cosas no le salen bien, el por qué no puede construir un matrimonio, una familia, una vida estable, cuando no conocen el manual del fabricante. Así es de que lo más seguro es conocer la Biblia, porque en ella vamos a encontrar los principios de vida que nos van a enseñar cómo vivir de manera provechosa el día a día en todo lo que hacemos. Así es que esto espero tenga lógica para ustedes. Muy bien. Quiero enseguida pasar rápidamente a compartir algunos principios del por qué creo que la Biblia es el libro más confiable para depositar en ella nuestra fe, dejarnos guiar por sus principios para la vida práctica. Y vaya que en el caso de un servidor, y ya lo compartí en la conferencia pasada, llevo casi 35 años de creyente. Y no solamente me he conformado con ir a la iglesia y creer en Dios, sino me han costado muchos años de estudio, ¿verdad? En la actualidad tengo una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado en teología, ¿verdad? Que tiene que ver con el estudio de Dios. Más de 30 años de estudio de la Biblia y todavía no termino de aprender a conocerla totalmente. Así es de que quiero rápidamente presentar algunos argumentos que respaldan el por qué la decisión de tomar la Biblia como un fundamento firme en el cual conocer a Dios y depositar nuestra fe es algo seguro. Y bueno, el primer argumento que quiero presentar es que a favor de la veracidad y confiabilidad de la Biblia está el hecho de que aunque fue escrita por más de 40 personajes en un lapso de 1500 años aproximadamente, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la Biblia encontramos 66 libros que fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de 1500 años, y quiero señalar que muchos de esos personajes no se conocieron entre sí. Hubo personajes, ¿verdad?, pues humildes como los pescadores que siguieron a Jesús, los discípulos, pero hubo también personajes con gran sabiduría como Daniel, como Salomón, que fue el rey más sabio hasta el día de hoy. Hubo de todas las profesiones, de todos los niveles socioeconómicos. Pero vean, lo más importante, que esos 66 libros que fueron escritos y que componen la Biblia hasta el día de hoy, guardan una perfecta unidad y armonía en su contenido. De tal manera que la gente que estudia la Biblia pareciera que estuviera viendo un libro que fue escrito por un solo autor y no por muchos, porque coincide perfectamente lo que escribe el uno y lo que escribe el otro. Así es que hay una perfecta unidad y armonía a lo largo de toda la Biblia. Y ese solo hecho es algo maravilloso, porque no se podría explicar, imagínense el día de hoy, que juntaran a 40 eruditos en alguna materia y les dijeran, pónganse a escribir un libro. ¿Ustedes creen que al final el libro que escribieran compuesto por 40 autores iban a coincidir en las mismas ideas y conceptos? Sería algo muy difícil realmente. Y sin embargo, estos 40 personajes que escribieron a lo largo de 1500 años, y muchos ni se conocieron, todo lo que escribieron coincide, hay una perfecta armonía en su contenido. Y esto nos lleva a una explicación más profunda, que el que inspiró la Biblia y a estos mismos personajes para redactarla y escribirla fue Dios mismo. Esto lo comprobamos en 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto de la inspiración significa que todos esos personajes que escribieron lo hicieron por la dirección de Dios mismo, de tal manera que al final todo el cúmulo de libros que componen la Biblia coinciden el uno con los otros en cuanto a su contenido y no hay contradicciones en ellos. Así es de que este es un argumento realmente poderoso que nos enseña que podemos confiar en la verdad de la Biblia. Ahora, otro de los argumentos a favor es que aunque ha recibido innumerables ataques de críticos y liberales ateos a lo largo de los siglos, debo decir que en siglos pasados era prohibido tener una Biblia y muchas Biblias fueron quemadas a lo largo de la historia.
debido a personas que pues eran enemigos, ¿verdad? De la fe o pues sí, de la religión. Sin embargo, a pesar de todos esos enemigos, la Biblia ha prevalecido hasta el día de hoy. Y aquí quiero solo mencionar un hecho notable. El filósofo francés Voltaire, algunos de ustedes lo hayan escuchado en alguna clase de filosofía, ¿verdad? Dijo hace poco más de un siglo, fíjense bien cuál fue la frase, él obviamente era ateo y él estaba en contra de la Biblia y una vez dijo, ¿verdad? La siguiente frase, un siglo más y no quedará una Biblia en la tierra. Eso fue lo que él aseguró, por ahí del siglo XVIII. Sin embargo, el siglo pasó y las ventas de la Biblia han aumentado. Y algo realmente paradójico, ¿eh? Cuando Voltaire murió, su casa fue comprada por la Sociedad Bíblica en Europa. Y por cierto, ahí puse una imagen en la parte inferior derecha de Voltaire, el filósofo ateo. Y lo paradójico de todo es que ese pronóstico que él dio de que en un siglo iba a desaparecer la Biblia en toda la tierra, ¿verdad? Sobre todo porque fueron años donde la ciencia fue creciendo y fueron pues argumentando en contra de las creencias, de la fe en Dios, de la Biblia. Ellos pensaron que con el tiempo la gente iba a dejar de tener fe en Dios y que la Biblia iba a pasar a ser un libro pues del pasado. Sin embargo, por aquí decía que el siglo pasó y las ventas de la Biblia aumentaron. Hasta el día de hoy la Biblia es el mejor y más grande bestseller de toda la historia. Y cuando Voltaire murió, su casa fue comprada por la Sociedad Bíblica en Europa y la utilizaron como un depósito de Biblias. ¿Cómo ven? De tal manera que de alguna forma, como si Dios se riera de Voltaire diciendo, pues le dio un tapadón de boca, como decimos comúnmente. Así es de que, ahora, el propio discípulo de Voltaire y de muchos ateos de la época, llamado Jean-François Larpé, que también puse por ahí su imagen en la parte inferior, se convirtió al cristianismo luego de leer por primera vez la Biblia. Y él expresó admirado estas frases. ¿Cómo es posible que yo no conociera este libro? Responde a todas las preguntas que el hombre puede hacerse y es capaz de satisfacerle plenamente. Solo puede ser divino. Así es de que vean, mucha gente en estas épocas, ¿verdad? Eran ateos, pero ni siquiera conocían la Biblia. Así es de que cuando las personas la conocían, muchos de ellos se convencían por su contenido y dejaban atrás, pues, su incredulidad. Así es de que esto es solamente un ejemplo de cómo, aunque la Biblia ha tenido, pues, enemigos, al final Dios ha demostrado que Él tiene la verdad. Y solamente como un repaso, porque creo que aunque el día de hoy hay muchas más personas dispuestas a creer en Dios, han pasado quizás los años de escepticismo en el pasado, donde mucha gente, sobre todo, ya lo dije en la primera conferencia, sentían que la fe y la razón no podían convivir, de tal manera que si eras alguien que se iba por la ciencia y el estudio, pues tenías que considerar que la fe en Dios era algo religioso, algo irrelevante, algo para tontos, para ingenuos, para ignorantes. Pero solamente en esta lámina quiero presentarte solo unos cuantos de los creyentes que a lo largo de la historia han creído en la Biblia. Tenemos a Tomás Alva Edison, que fue un físico y químico, a Herodoto, que fue un historiador, Samuel Morse, que fue el inventor del código Morse, el Sir Isaac Newton, quizás uno de los más conocidos científicos, fue un matemático, físico y astrónomo. Juan Kepler, también un astrónomo reconocido. Blas Pascal, que fue un físico y matemático. Kenneth Fleming, que fue un astrónomo y matemático. Y Graham Bell, que fue científico y el inventor del teléfono. Y muchos otros más personajes de ciencia a lo largo de la historia han confiado en Dios y en la veracidad de la Biblia. Ahora bien, solamente quise poner aquí un comentario de Werner Keller, que fue un notable historiador y arqueólogo, que escribió un libro que él llamó Y la Biblia tenía la razón, donde llena sus páginas de incontables pruebas históricas y arqueológicas que demuestran que la Biblia dice la verdad. Y este libro es considerado hasta el día de hoy como uno de los libros por excelencia de la investigación bíblica, visto desde un punto de vista científico, ¿eh?
Millones de lectores en todo el mundo fueron cautivados por las descripciones y descubrimientos arqueológicos, incluso que respaldan lo dicho por la Biblia. Y gracias a que este hombre de ciencia, que fue un historiador, un arqueólogo, lo escribió para convencer a las mentes pues más inteligentes y razonables de su tiempo, pues de que creer en la Biblia no es cuestión de ingenuidad, ni es un mito, ni es para personas ignorantes, sino todo lo contrario. Por eso le puso el nombre y la Biblia tenía la razón. Y aquí en la parte de abajo yo pongo y cito un pasaje de la Biblia en Proverbios 22:17 que dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Vean, aquí la recomendación misma dice, bueno, inclina tu oído a las palabras de los sabios, y podemos demostrar aquí que hay muchas personas de ciencia que han aplicado su corazón a la sabiduría que está en la Biblia, más allá del razonamiento humano. Así es de que hasta aquí, bueno, puedo señalar muchos personajes, solamente citar a Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia. Algunos quizás conozcan el personaje. Aquí puse una foto, bueno, una imagen más bien de este rey poderoso de la antigüedad, que fue uno de los reyes más poderosos y al mismo tiempo soberbios de la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque llegó a conquistar pues prácticamente a todo el mundo de su época en el siglo V antes de Jesús. Y él al principio, ¿verdad? Se vanaglorió de todo lo que había logrado, y después de que Dios lo disciplinó y lo tuvo 7 años como un loco, de tal manera que comía como un animal, perdió la razón hasta que despertó de esa locura y pudo reconocer a Dios, ¿eh? Él se dio cuenta que se había rebelado contra Dios pensando que todo lo que tenía era por sus propios méritos, y Dios le bajó la soberbia, y al final escribe en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, estas palabras: yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, vean, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y vaya que lo dijo como testimonio propio de su soberbia y cómo Dios lo disciplinó. Entonces, aún los grandes reyes de civilizaciones como Nabucodonosor llegaron a reconocer al Dios de los cielos y a considerar que sus obras son verdaderas y sus caminos justos. ¿Y qué decir? Bueno, del rey Salomón, el segundo hombre más sabio que existió en la historia después del propio Jesús. Él responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es el principio de la sabiduría? Mucha gente piensa que está en la ciencia, en las grandes enciclopedias del razonamiento humano, pero realmente no es así. Él mismo dijo en Proverbios 1:7, respondiendo a esa pregunta: el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es de que con esto espero demostrar que creer en la Biblia, creer en Dios, no es algo ingenuo, no es algo para ignorantes. Al contrario, los grandes sabios de la historia han demostrado que puede tener uno conocimiento intelectual y sabiduría humana, y eso no nos aleja de poder confiar en un Dios, en el Dios creador, en el Dios de la Biblia. Ahora bien, quiero llegar aquí a un punto que es muy importante, y otro de los argumentos a favor de la veracidad de la Biblia, de la fe en Dios, es que Dios es un Dios inmutable. Esto significa que Él no cambia a lo largo de los años, sigue siendo el mismo. Aunque pase el tiempo, Él es el mismo y su palabra sigue tan vigente como en la antigüedad. Muchos llegan a pensar que la Biblia ya es un libro pasado de moda, que los contenidos de la Biblia ya no responden a las necesidades del hombre moderno el día de hoy, pero se equivocan. La Biblia sigue siendo un libro tan actual como lo fue en la antigüedad. Y las tradiciones pues pasan, las religiones incluso se adaptan, las costumbres humanas y hasta la misma ética ha evolucionado a través del tiempo. Todo puede cambiar en este mundo, pero Dios y su palabra son inmutables. Y Jesús mismo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto, crean lo que es cierto, todo lo que fue escrito en la Biblia se ha cumplido al pie de la letra hasta el día de hoy. Y eso nos habla pues de que la Biblia, Dios y su palabra es inmutable, no cambia. Lo que Él dijo desde la antigüedad se cumple, se seguirá cumpliendo, y sus principios siguen siendo vigentes hasta el día de hoy en el hombre moderno y sus necesidades actuales. Ahora,
La ciencia encuentra cada vez más pruebas que dan validez a la Biblia. Quiero decirles que yo soy una persona, pues, que no me conformo en creer a ciegas, como dicen por ahí. Mucha gente piensa que la fe es creer en lo que Dios dice y no puedas cuestionar, no puedas investigar de tu cuenta porque no se admite, ¿verdad? Que tú contradigas los principios de la fe revelados en la Biblia, pero no es así. Quiero decir que en los últimos descubrimientos que ha hecho la ciencia y sobre todo la arqueología, en las últimas décadas, quizás 3, 4 décadas, se ha puesto al descubierto muchos de los lugares incluso y escenarios que narra la Biblia. Entre otras cosas, por ejemplo, se ha encontrado el arca de Noé, para aquellos que decían que era un mito, una historia para niños, que nunca existió un diluvio, se ha podido demostrar científicamente que existió el diluvio y se ha encontrado el arca de Noé, las murallas de Jericó, Sodoma y Gomorra, las ciudades destruidas con fuego y azufre. Aún quedan los vestigios de estas ciudades antiguas de más de 3,000 años. El lugar del cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel, donde dice la Biblia que Moisés abrió las aguas, obviamente Dios a través de Moisés abrió las aguas del mar y ellos cruzaron por en medio y los ejércitos de Faraón quedaron sepultados. Todos esos lugares existen y el día de hoy se ha podido comprobar, ¿verdad? Que esos lugares realmente se pueden confirmar. El monte Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo y muchos lugares más. Y de hecho, al final voy a poner un enlace en el grupo de WhatsApp de algunos videos donde ustedes podrán encontrar la evidencia el día de hoy de esos lugares y obviamente que confirman que los escenarios, las historias de la Biblia han sido siempre verdad. Muy importante esto, la arqueología y la ciencia apoya la veracidad de la Biblia. Y quizás la prueba más notable y convincente de la escritura es su poder transformador, el cual cambia no solo la vida de individuos y familias, sino que transforma sociedades enteras a través de su mensaje de justicia, libertad y renovación. Y aquí cito solamente un pasaje del libro de los Salmos, Salmo 19:7, que dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Eso de restaurar es convertir, transformar positivamente el alma, al interior del ser humano. Y vaya que si Dios es el único capaz de poder hacer cambios profundos en nuestra vida, aún en las personas que para algunos ya no tienen posibilidad de cambio. Y por eso es que en la parte de abajo pongo la pregunta, ¿estás tú dispuesto a ser transformado? Obviamente, las personas que hemos conocido la Biblia nos damos cuenta que una vez que conoces la Biblia, ya tu vida no queda igual, porque a través de ella puedes conocer a Dios, relacionarte con Él, y Él va a traer orden y cambios radicales a la vida de las personas que estén dispuestas a creer en Él y ponerle en sus manos sus vidas y sus necesidades. Así es de que esto último del poder transformador de la Biblia, yo lo he visto a lo largo de muchos años, compartiendo estos principios con personas y familias en momentos de necesidad. Y he visto cómo Dios ha hecho cambios relevantes en personas en diversidad de circunstancias, personas incluso que llevaban años intentando hacer un cambio en su vida por sí mismos, por su propio esfuerzo y no lo lograban. Pero una vez que llega Dios y depositas en Él la fe y estás dispuesto a abrir tu vida para que Él trate contigo, Él va a traer orden en las situaciones de tu vida donde quizás tú has tomado malas decisiones y Él va a hacer un proceso de restauración del alma desde lo interior. Y vas a ver cómo, pues, el conocer la palabra y a través de ella relacionarnos con Dios, eso trae un cambio radical a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia y a las circunstancias que estés viviendo el día de hoy. Así es de que estoy ya casi por terminar. Quiero señalar que al final de esta charla voy a poner un video corto de otro matrimonio que pudimos ayudar hace como 6, 7 años a través de la ayuda psicológica y a través de la ayuda espiritual. Y van a escuchar esto que decía el último, cómo Dios es capaz de traer cambios radicales en la vida de las personas que viven incluso en circunstancias difíciles. Y lo van a ver de labios de una pareja. Ahora aquí dice también la Biblia contiene instrucciones de vida de parte del Creador para toda clase de problemas y situaciones que enfrentes.
Ya decía ahorita que la Biblia no es un libro religioso, un libro de mitos, de historias, sino que realmente es un libro de instrucciones para la vida. Y hay instrucciones de todo tipo para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para el manejo de las finanzas, para la resolución de conflictos, instrucciones para todas las edades, para jóvenes, para hombres, para mujeres, para personas adultas. Y aquí la recomendación que hago es, si no quieres fallar, pues apégate a sus instrucciones y es lo más seguro para tu vida. El día de hoy mucha gente se quejará de que le ha ido mal en la vida y esto quizás se debe pues a que hemos tomado malas decisiones, pero si quieres realmente estar seguro de que tu vida tome un curso correcto y que tu vida, bueno, a partir de hoy, aquellos que no son creyentes, ¿verdad?, vayan abriéndose a esta posibilidad. Cuando uno se deja guiar por las instrucciones y principios de Dios, a la manera de Dios, las cosas cambian y los resultados son diferentes. Como lo venimos diciendo desde el principio, es construir tu vida sobre la roca firme y segura que es su palabra para todo lo que necesites en la vida. Y de esto vamos a hablar luego. A mí me ha tocado dar cursos sobre la crianza de los hijos, por ahí tenemos uno muy importante y solamente a través de principios bíblicos, a pesar de que conozco y recibí mucha entrenamiento en cuanto a recursos psicológicos para la crianza de los hijos, son mucho mejores los de la Biblia. Lo mismo en el manejo de las finanzas y de los temas que quizás a ustedes les interesen, van a ver que la Biblia es el mejor manual, el manual del fabricante de la vida y no solo de la familia, digo, de la vida, sino de la familia misma. Ahora quiero que vean que hay personas que prefieren aprender por la experiencia y no tanto por la instrucción segura de la palabra de Dios. El asunto es que aprender por la experiencia trae consecuencias y a veces muy negativas para nuestra vida. Pongo solo por ejemplo una mujer que experimenta una serie de relaciones amorosas fallidas, terminará aprendiendo eventualmente cuáles son las cualidades de un buen marido. Pero si ella hubiese estudiado la Biblia, se podría haber evitado muchos dolores de cabeza. Y esto es lo que vemos seguido, incluso los padres cuando aconsejamos a nuestros hijos que tienen una falta de experiencia por su inmadurez. Muchas veces les decimos no hagas esto, no hagas lo otro, y nosotros lo decimos ya con la experiencia de años y quizás habiendo cometido nuestros propios errores, y los hijos, sin embargo, deciden intentar su propia decisión y a veces les va mal. Esto es lo que pasa, ¿no? Así también en la familia también sucede con respecto a los principios de Dios. Él nos dice exactamente cuáles son las instrucciones que son seguras para nuestra vida. Y nosotros a veces tomamos el rumbo de querer aprender por la experiencia, como el caso que pongo de esta mujer. Y muchas de esas decisiones nos salen mal, hay fracasos, hay consecuencias negativas. Pero todo se debe a nuestra necedad de querer aprender por nosotros mismos, haciendo lo que nosotros creemos que es conveniente y no siguiendo la instrucción segura de la palabra de Dios. Así es de que esto es lo que podemos aprender. La instrucción más segura es lo que la Biblia, el Creador mismo, ya ha dejado en su palabra para que nosotros nos apeguemos a ella, y es lo más seguro para nuestra vida. Ahora, aprendemos esta lección, vean, porque el día de hoy nos encontramos ante el dilema de si hacemos lo que nosotros queremos conveniente o hacemos lo que Dios quiere. Y bueno, aprendemos esta lección en el jardín del Edén. Ahí había dos árboles en medio del jardín y esto nos traslada hasta el principio de la creación de Adán y Eva. Y recuerden que ahí en medio del jardín donde Dios los puso, Dios le instruyó a Adán que el árbol de la vida, que simboliza la obtención de la sabiduría por medio de creer en su palabra, en la palabra de Dios, fue hecho para comer, mientras que Dios le prohibió, el único mandamiento que recibió fue que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, que simboliza la obtención de sabiduría por medio de la experiencia humana, o sea, por medio de tus decisiones. Y eso es mejor evitarlo. Así es de que Dios le dio a Adán esta instrucción: come del árbol de la vida, que representa la sabiduría que viene de Dios, y no toques el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la sabiduría que obtenemos por la propia experiencia. Pero al final, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Cuál fue el error de Adán? Pues él comió del árbol del conocimiento y fracasó.
De tal manera que pongo aquí abajo un pasaje de Proverbios 14:12 que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto nos enseña la experiencia misma, que muchas personas creen tener la razón y siguen sus propios, ahora sí, deseos, sus propios planes, pero al final fracasan. De tal manera que se cumple esta parte de la Biblia que dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final pues terminan con fracaso. Y lo más seguro, pues son los caminos que Dios nos muestra. Ahora, la Biblia tiene como propósito perfeccionar la vida del hombre para que sea útil para sí mismo y los demás. Mucha gente me pregunta por qué la Biblia aporta cosas importantes a la vida. Bueno, aquí dice 2 Timoteo 3:16 y 17 lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, vean, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí cuando dice perfecto no significa que no tengas ningún error, sino que seas una persona íntegra, bien preparada, obviamente con los principios de Dios, y dice el final, enteramente preparado para toda buena obra. De tal manera que el propósito por el cual Dios dejó la Biblia fue prepararnos, instruirnos, modelarnos, de tal manera que podamos ser personas confiables, personas que tengamos la integridad y la preparación suficiente en los principios de Dios para hacer toda buena cosa. Y eso implica tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, en todo lo que tú te apliques. La Biblia tiene una instrucción útil para tu vida. Ahora bien, Jesús nos desafía a encontrarle a Él a través de su palabra. Bueno, mucha gente se pregunta qué relación hay, obviamente, entre la Biblia y Jesús. Bueno, definitivamente toda la Biblia habla de Él. Y vean cómo aquí lo expresa Él en este pasaje de Juan 5:39, cuando dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, son las escrituras las que hablan de mí. Así es de que al ir a las escrituras, obviamente, ¿con quién nos vamos a encontrar? Pues con Jesús, que es el personaje central del cual se habla a través de toda la Biblia. Ahora, pongo por aquí, no hay forma segura de encontrarte con Jesús, sino a través de su palabra, porque de él habla toda la escritura. Y aquí otro pasaje de Juan 5:46 y 47, Jesús mismo dijo, si en verdad le creyeran a Moisés, y Moisés pues era el representante de toda la creencia de los hebreos, de los israelitas en el Antiguo Testamento, fue quien recibió la ley y todo lo que los hebreos tenían como escritura. Y él dice, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? En otras palabras, bueno, él cuestionó las creencias de los fariseos de su época, los religiosos que lo rechazaban, pero que decían creer en la escritura. Y dijo, esto no es posible, porque si creen en la escritura y lo que dijo Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Así es que toda la Biblia en general habla de Jesús como el principal personaje, y a través de la Biblia le vamos a conocer. Ahora, estoy llegando casi al final y quiero hacer alguna última recomendación de todo lo que venimos diciendo hasta hoy, que la fe es el recurso por el cual conocemos de Dios, y la fe la vamos a obtener a través de su palabra, que es la base, la roca firme en la cual podemos depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, lo que enseñamos a nuestros hijos, la prosperidad que deseamos en la vida. Todo se obtiene a través de creer en la palabra de Dios. Y bueno, quiero decir al final que la Biblia, aunque es un libro de principios éticos para la vida, un manual, el manual del fabricante, obviamente Dios nos creó y Él nos conoce a la perfección, sabe cuáles son nuestras carencias, sabe cuáles son nuestras virtudes, y todo se ve reflejado en la Biblia. Así es que es importante creer en ella, conocerla para todo, prácticamente para todo lo que necesitamos en la Biblia lo vamos a encontrar. Y dice al final, bueno, que la Biblia, a pesar de que tiene la verdad y tiene principios sólidos que nos conviene conocer, sin embargo, Dios nunca nos va a imponer su palabra. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué Dios no baja
y nos obliga a obedecerle y hacer lo correcto. Bueno, porque Dios no trabaja así. Dios nos hizo con un libre albedrío, una capacidad de decidir lo que hacemos, incluyendo la propuesta que Él nos hace. De tal manera que Dios es respetuoso, es un caballero, nunca te va a obligar ni te va a imponer las normas y principios de su palabra. Él simplemente ahí pone sobre la mesa lo que es bueno y lo que es malo y tú al final decides. Y quiero cerrar con esta idea. Dios nos da siempre a elegir. Fíjense bien, y aquí cito una parte de la escritura que dice lo siguiente en el Antiguo Testamento. Pongan atención. Ahora escucha en este día, y este fue un mensaje que Moisés le dio al pueblo en el desierto, una vez que les entregó las leyes y los mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Moisés le dice esto de parte de Dios al pueblo. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Vean, eso es lo que el pueblo tenía que hacer. Pero también dijo, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pero si quieres la vida, obviamente, pues tienes que amar al Señor tu Dios y cumplir sus mandatos. Fíjense al final cómo dice, si lo haces, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. El día de hoy, bueno, creo que todas las personas queremos la bendición de Dios, que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Bueno, eso es consecuencia de si tú prestas atención a lo que Dios dice en su palabra y lo obedeces. No es cuestión de suerte, ¿eh? Hace tiempo escuchaba por ahí la experiencia de un contador que lleva pues las finanzas y los negocios de los hombres más ricos en Estados Unidos. Y una vez un amigo de él, que es creyente, llegó y le dijo, oye, dime tú que manejas el dinero, bueno, los negocios de grandes empresarios en Estados Unidos, ¿quiénes son más ricos, verdad? ¿Los que creen en Dios o los que no creen? Y él dijo, bueno, pues los creyentes les va mucho mejor. Él llevaba los negocios de algunos judíos, ¿verdad? Que son multimillonarios en Estados Unidos. Y le preguntó, oye, ¿y por qué ellos les va mejor? Dice, pues porque ellos conocen el manual de finanzas por excelencia, la Biblia, y saben cómo aplicarlo en sus negocios y les va bien. Así es de que si tú quieres que Dios te bendiga y que todo lo que hagas se multiplique y prospere, aquí está la instrucción. Hay que obedecer su palabra. Ahora vean, sin embargo, dice, y este pasaje completo lo encuentran en Deuteronomio 30, del 15 al 19 en el Antiguo Testamento. Dice, sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora, pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Fíjense, ¿quién tiene que decidir entre lo bueno y lo malo? Entre la prosperidad, la bendición y las maldiciones. Nosotros. Y fíjense al final, como una sugerencia, ¿eh? Aquí mismo dice, ojalá eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Qué forma tan clara? Dice aquí abajo, tu vida se decide si obedeces o no. Y eso está claramente en la Biblia. En pocas palabras, Dios nos pone dos opciones, el obedecer o no lo obedecer, el aceptarlo o rechazarlo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia al final entre si nos va bien, somos bendecidos, si nos va mal, pues eso es consecuencia de la decisión que tomemos cuando Dios pone delante de nosotros el bien y el mal. Ahora vean, quiero terminar con esta lámina en donde esta enseñanza de Moisés en el Antiguo Testamento que acabamos de leer fue confirmada con algo muy parecido que Jesús hizo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Es algo quizás mucho más conocido para ti, cuando él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es de que al final, todo esto que hemos dicho, los argumentos a favor de la Biblia, de su veracidad, de su confianza,
para ser puesta por cualquier persona, familia, como la base sólida, la roca sobre la cual construir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus planes futuros. Y como acabamos de ver, si quieres que Dios te bendiga, bueno, hay que conocer su palabra y obedecerla. Y ahí tenemos la decisión, ¿verdad? Tú decides si obedeces o desobedeces los principios de Dios revelados en la Biblia. La invitación de Jesús es clara, pero tú eliges tu destino. Así es de que lo dejo esto como el cierre final de lo que estoy compartiendo. Y aquí vienen los comentarios. La pregunta es: ¿sobre qué fundamento has estado construyendo tu vida y tu matrimonio? Otra vez con esta imagen empezamos y con esta imagen termino. Analízalo tú mismo en tu matrimonio y tu vida, si has estado construyendo todo lo más que amas, tu vida, tu futuro, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, sobre la arena o sobre la roca. Y bueno, aquí quisiera abrir rápidamente pues los micrófonos, ahora sí, para que opinen, pregunten qué les pareció la charla. Y quiero finalmente pues también recomendar una tarea. La semana pasada dejamos una, no sé cuántos la hicieron, de hacer su inventario espiritual. Iban a platicar en pareja acerca de qué tanto han creído en Dios, qué se les enseñó, qué se les inculcó en cuanto a principios espirituales. Para que lo tengan en contexto entre ustedes mismos, la mayoría provenimos de familias que han creído en Dios, pero no necesariamente han practicado su fe. De tal manera que la tarea para el día de hoy, también en pareja, es platicar sobre el lugar que tiene la Biblia en sus vidas y en su hogar, en su familia. Y aquí las preguntas que sugiero que platiquen entre pareja es: ¿en qué lugar tienen la Biblia en sus vidas personales y en su familia? ¿Qué tanto conocen la Biblia? Porque mucha gente me dirá, pues yo tengo una Biblia y quizás tenga 2 o 3, pero quizás están empolvadas en el librero. No sé, ojalá y que realmente la lean, la conozcan. Y una pregunta más: ¿qué tan interesados están en conocer la Biblia y obedecer sus principios? Porque ya dijimos que más que conocer es obedecer lo que la Biblia enseña. Y también voy a poner ahí en el grupo de talleres para parejas algunos enlaces de YouTube, en especial un documental que se llama La Montaña de Dios, que es una investigación reciente que se hizo pues en el área del monte Sinaí, donde el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos y donde hay vestigios claros de todos los escenarios que la Biblia narra hace más de 3,000 años y que vamos a poder confirmarlo con documentales el día de hoy. Así es de que por aquí dejamos esta tarea y bueno, vamos a ir al testimonio, pero antes de eso me gustaría que algunos cuantos de ustedes den su opinión acerca de la charla. Buenas noches, pastor. Muy amena la plática, muy interesante, pastor, y es muy edificante, ¿verdad? La plática sobre en qué está construido, ¿verdad?, nuestro matrimonio. Es muy importante seguir los principios de la Biblia. Usted, pues ya tenemos años de conocernos y sabe cómo andábamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que lo encontramos, ¿verdad?, en nuestro camino, y nos agradecemos, y aquí vamos a estar al pendiente los domingos. Muy bien, gracias por ahí, Sergio. Pues les conocemos desde hace años y sabemos que ustedes son unos de las muchas personas que han sido beneficiadas con esta ayuda que llevamos años compartiendo con matrimonios. Así es de que alguien más que quiera por ahí comentar algo, alguien más en el chat. Gracias. Agradecerles a todos esta bendición, a ti, pastor. Yo me pregunté, porque yo estuve orando, dije, Dios, ¿por qué me mandaron este WhatsApp a mí? Y la verdad es que somos muy afortunados de ser elegidos. En este momento Dios nos está llamando de manera seria y profunda. Así que demos gracias por las enseñanzas que Dios nos está dando a través tuyo, pastor, y tu corazón. Yo creo que esto nos va a unificar más como seres humanos, a los que son casados, y a los que no somos, pues aprender para cuando llegue la hora del matrimonio, ¿verdad? Así es. Así es que yo estoy muy, muy contenta, muy feliz y muy agradecida. Voy a programar ya finalmente el video del testimonio, dura 10 minutos, agradeciéndoles a todos la atención que nos han brindado, y vamos a terminar con esta pareja que, como muchas, he conocido a lo largo de 35 años ya casi como creyente,
¿verdad? Mi esposa y yo llevamos casi 28 años de casados y desde entonces pues hemos compartido la fe con infinidad de matrimonios, parejas, y realmente Dios ha hecho cambios relevantes en la vida de las personas y también como psicólogo de parejas hemos podido ayudar a mucha gente. Pero vamos a ver este testimonio donde, repito, se combina la ayuda psicológica con la ayuda espiritual. Estén muy atentos a este matrimonio. Solo quiero señalar que omití sus nombres al principio, a diferencia de la pareja pasada, que bueno, nos habían autorizado desde un inicio compartir el testimonio con quien quisiera. Y esta pareja igual también, pero quiero omitir su nombre, su rostro y un poquito la voz la cambiamos, pues sobre todo por la naturaleza del problema que tratamos con ellos, lo van a escuchar ahorita. Y pues igual para que nadie pues sepa quiénes son, para guardar por ahí su identidad. Así es que aclaro esto y vamos a ponerlo enseguida, ¿ya están listos? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de casados? En enero de este año cumplimos 22. 22. ¿En qué fecha recuerdan que fue que vinieron a buscar la ayuda a través de la terapia? En abril. En abril del 2013. En abril del 2013. ¿Y se recuerdan cuál fue el motivo por el cual ustedes buscaron ayuda? Infidelidad De parte mía. suya. ¿Y emocionalmente cómo es que venían? ¿Se recuerdan cuál fue el impacto de ese problema? Sí, yo venía en una tremenda depresión. ¿Se recuerdan qué era lo que había ocasionado ese problema entre ustedes? Pues casi el divorcio. Se hablaba mucho del divorcio. Ok. Ahora, si pudieran calificar ustedes del 0 al 10 la intensidad de ese malestar por el cual buscaron la ayuda, ¿qué puntuación le darían del 0 al 10? 10. Un 10. Así que venían Ya casi. al límite, ¿no? Sí. Del dolor, del problema, de la situación. Ahora, de acuerdo al trabajo que se hizo con ustedes en la terapia, estuvieron algunas sesiones, viniendo con unas 6 o 7 sesiones, ¿en qué sienten que cambió su situación por la cual vinieron al asistir a terapia? ¿Qué cambios se ocasionaron producto de la terapia? Pues por mi parte descubrí cosas que con la terapia, que a lo mejor parte de la infidelidad fue por nuestras relaciones sexuales que no eran buenas. Eso, bueno, yo aprendí eso en las terapias. Así lo quise, bueno, así lo veo yo. Sí. No sé tú. No, aprendimos mucho, nos ayudó mucho porque nos dio las herramientas que no conocíamos para poder manejar y mejorar el conflicto y sin tener que una de las dos partes saliera más afectado o dañado y ir mejorando nuestra relación. Ok. Entonces, y cosas específicas así que podrían decir que cambiaron producto del proceso de la terapia. El perdón, por ejemplo, mi esposa aprendió a perdonarme de corazón, aprendió a darme pues, otra oportunidad, ¿verdad? Y aceptarme, y yo aprendí pues a disfrutar más de mi familia, de mi esposa y de mi hijo. Okay. Por ejemplo, yo rompí con ciertos tabús respecto a la sexualidad a través de los libros que usted nos brindó. Sí. Aprendí a romper con ciertos tabús de eso, mejoró mucho nuestra relación sexual. Qué bueno. En ese aspecto. Okay. Ahora, ¿en qué momento de la terapia se abordó el tema de la espiritualidad? Pero antes de eso, ¿cómo definirían ustedes lo que es la espiritualidad? ¿Cómo lo entienden? Para mí la espiritualidad es estar en una comunión con Dios. Para mí personalmente es estar en una comunión muy intensa con Dios. Estar en su presencia
pues la mayoría, todos los días. Sí. Eso para mí es la espiritualidad, tener ese acercamiento constante con Dios. Pues es la búsqueda de Dios, y tener esa hambre, esas ganas, ese deseo de buscar a nuestro Padre, nuestro Ser Supremo, para ir mejorando cada día. Ok. ¿Y en qué momento fue cuando recuerdan ustedes que se abrió el tema de lo espiritual, de lo de Dios, de la relación con Dios? Como una tercera terapia, más o menos, tercera, cuarta. ¿Y se acuerdan cómo fue que empezó? Ustedes comentaron. Sí, Pues nosotros empezamos, pues yo creo que Sí. nosotros abordamos el tema, ¿no? Sí. De que nosotros ya habíamos conocido a Dios y nosotros empezamos a hablarle de Dios. Exacto. Y ya fue que usted También les nos compartí. compartió. Ustedes ya anteriormente habían tenido la experiencia de haber ido a una iglesia. Ahora, otra cosa importante, ¿qué tanto sienten ustedes que ayudó al mejoramiento de la relación, la ayuda espiritual propiamente? Mucho, para mí mucho. ¿Con numeración o...? Bueno, más bien, ¿en qué forma, o sea, aparte de la terapia, la ayuda espiritual, qué efecto tuvo en el mejoramiento, ¿verdad? pues en sí todavía nos sigue ayudando, ¿va? En sí nos dimos cuenta de que en la búsqueda de Dios somos unos niños, ¿va? Estamos en pañales apenas, y nos sigue ayudando cada día. Nos ha ayudado mucho, nos ha beneficiado mucho en poder ver a mi esposa como lo que Dios quiere que la veamos, y viceversa, ¿va? Conmigo, y nos ha ayudado mucho y nos sigue ayudando todavía. Por ejemplo, ¿qué cosas no estaban haciendo en ese entonces que ahora están haciendo en cuanto a lo espiritual? Que han integrado, por ejemplo, a sus vidas de nuevo. Son varias cosas. La primera es la oración diaria, pedirle a Dios antes que nada. El segundo, la reunión de matrimonios, que vamos una vez por semana. Y la tercera es la reunión en iglesia. Los fines de semana los domingos. Y eso sienten que les ha ayudado no solo a cambiar, sino a mantener el cambio. Definitivamente yo creo que sí, que sin la ayuda espiritual y sin la búsqueda constante de Dios, un matrimonio yo creo que es muy difícil que salga adelante. Ahora ustedes, si volviéramos a evaluar la intensidad del problema que estaba en el 10, por el cual empezaron buscando la ayuda, ¿a dónde lo ubicarían ahorita del 0 al 10? ¿Hasta dónde quedó el problema resuelto? Del problema por el cual venimos, pues estamos en el 0. Se resolvió completamente. Sí. Ahora, lo último esto ya es adicional. ¿Qué experiencia les dejó esta situación? Viendo la hora ya que se resolvió, ¿y qué recomendación darían a otras parejas para evitar caer en esa situación? ¿Qué experiencia primero les dejó a ustedes? ¿Qué aprendizaje tuvieron? Bueno, a mí primero lo que aprendí es que cometí ese error, porque fui el que lo hizo, cometí ese error primero por alejarme de Dios, primero por enfriarme, ¿no? Como se dice, y lo más importante ahorita es evitar eso, ¿va? Que le recomendamos a la gente que conoce a Dios, y a los que no conocen, pues que se acerquen a Dios, ¿va? Porque uno por sus propias fuerzas no es completamente feliz. Okay. Pues de esta mala experiencia que tuvimos, pues aprendí eso, a no cometer los mismos errores que cometí en mi matrimonio. Me dio más fuerzas para luchar por ya casi 22 años de matrimonio y a seguir adelante. Y lo que le puedo recomendar a las demás personas es que decirles que sin Dios, pues no sé, es bien difícil salir adelante de cualquier situación personal. Ahorita como está el mundo afuera, la mayoría de las personas pues no tienen valores o lo que se inculca en la sociedad, en los medios de comunicación. Ahorita pues yo creo que es tiempo de que nos acerquemos a Dios, alimentarnos,
para poder salir adelante, para poder, por ejemplo, en nuestro caso como matrimonios, para poder llegar hasta el final de nuestras vidas, hasta que Dios así lo permita, es buscando constantemente a Dios, porque definitivamente me di cuenta que sin Dios es bien difícil seguir adelante. Ahora, ¿ustedes recomendarían finalmente a parejas que se vean en problemas similares o de otro tipo, qué tanto recomendarían las terapias, buscar ayuda y lo espiritual? Definitivamente, el 100%, yo creo que necesitamos la ayuda profesional, siempre, la ayuda de un experto, de alguien que sabe, sabe lo que hace, ¿va? Y en este caso, pues a nosotros nos ayudó mucho, bastante, créanme que si no por nuestras propias fuerzas, pues no hubiéramos podido avanzar tanto, a lo mejor no estuviéramos ahorita aquí. ¿Y qué expectativas tienen para el futuro, ahora que resolvieron esto? Pues muchas bendiciones para mi esposa y para mi familia. Apenas empezamos, estamos esperando, escuchando el llamado de Dios, ¿va? Para empezar a servir. Y esas son nuestras expectativas para el Señor. Okay. Bueno, pues gracias, eso es todo. Bueno, pues me gustaría escuchar finalmente qué les pareció este testimonio. Repito, es una de muchas parejas que hemos podido ayudar a lo largo de poco más de 20 años de trabajo profesional a través de la terapia psicológica y más de 30 años compartiendo nuestra fe en Dios como el principal recurso, como lo vimos hoy, la piedra por la cual podemos edificar nuestra vida, nuestra familia con seguridad. Así es de que, bueno, ¿qué les pareció? Por ahí pongan en el chat. Nada más para agradecerte, Juan, el compartir esto con mi esposa y conmigo. Ahorita ya la tengo aquí a un costado y está como los niños chiquitos queriendo participar, pero no se anima, entonces me animé yo. Gracias, gracias. Es agradecerte la invitación. Han sido charlas muy amenas, muy productivas y muy constructivas. Te agradezco infinitamente la invitación y créeme que vamos a estar sin falta y puntualmente domingo tras domingo. Te agradezco tu tiempo y Dios te bendiga. Muchas gracias, y me da mucho gusto que lo estén aprovechando. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Como usted sabe, nosotros tenemos tiempo de conocerlo, ¿verdad? Y lo conocimos por medio de una terapia. Fue que nos acercamos al Señor. ¿Cuán importantes son estos temas, pastor? Porque nosotros podemos conocer la Biblia, pero no del modo que la estamos conociendo ahora, como desglosada en los temas del matrimonio en sí. O sea, porque cuando se habla, por decir, en alguna congregación se habla en términos globales, y aquí usted nos los está desglosando como su profesión lo indica, ¿verdad? Así de manera del matrimonio, de los hijos, de las finanzas, y yo creo que va a ser un poquito más adelante. Todos los temas los va a englobar, pero aquí usted nos los está desglosando paso a paso, y eso es muy importante para nosotros como matrimonio, porque hay cosas, ¿verdad?, que en sí, ¿verdad?, no se han podido concretar, pero esto nos va a ayudar, ¿verdad?, para poder llevarlo a cabo y poder ya fomentar y poder cimentar nuestro matrimonio en la roca, como lo dice la palabra. O sea, el Señor es sabio, ¿verdad? Y sabe de qué tenemos necesidad cada matrimonio y cada persona. Entonces es maravilloso, ¿verdad?, que por medio de usted el Señor nos hable y nos vaya, por decir, ordenando en cada aspecto de nuestra vida. Entonces yo le agradezco a Dios, ¿verdad?, que lo haya puesto en nuestras vidas, pastor, porque gracias a usted conocemos al Señor y usted nos dio terapia en nuestro matrimonio y ahora estamos pues conociendo un poco más del Señor, pero no se llega a conocer totalmente, ¿verdad?, la plenitud total del Señor, porque eso es un conocimiento día con día. Pero yo le agradezco al Señor, ¿verdad?, que usted se deje usar, ¿verdad?, y a través de su sabiduría, pues usted nos pueda hablar, ¿verdad?, y nos pueda hacer de bendición y edificar nuestro matrimonio, tanto en las necesidades que vayamos teniendo conforme vaya avanzando esta conferencia. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga y bendiga a su familia. Y esperemos en Dios, ¿verdad?, seguir estando la próxima semana y hasta que se terminen las conferencias,
y vernos, ¿verdad? Después de la pandemia, personalmente para saludarlos, usted y a toda su familia. Y saludos a todos, aunque no los conozco, pero que Dios los bendiga y es de bendición estar en estas conferencias. Y de esta manera nos vamos a despedir agradeciéndoles a todos su atención. Espero que la charla haya servido para motivar sobre todo a aquellas personas pues que no tienen todavía la experiencia de pues esta parte de las creencias, de la fe en Dios. Yo creo que todo el mundo creemos en Dios, cada quien de acuerdo a la manera que nos han enseñado, es correcto. Ya dijimos, a nadie le vamos a criticar por su fe, su religión, ni siquiera vamos a estar fomentando una religión, sino la búsqueda de Dios como la base en la cual podemos construir esa base firme, ese cimiento sólido para a partir de ahí construir nuestra vida, nuestro matrimonio y sobre todo lo que estamos inculcando a nuestros hijos. Así es de que muchas gracias a todos. Por ahí se están ya presentando. Un saludo para todos. Nos vemos la próxima semana. Recuérdense, 7 de la tarde, próximo domingo, la tercera charla. Por ahí estaremos informando con tiempo el enlace de la grabación de esta charla. Y bueno, pues agradecidos con todos. Ojalá y les sea de provecho estas pláticas que hacemos con todo el propósito de bendecir sus vidas. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos así, ¿verdad? Por ahí muevan su manita. Gracias a todos por estar hasta el día de hoy. Bendiciones para todos y cuídense mucho. Gracias. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.